Bueno, doctor Darío Pérez, presidente del Colegio de Abogados Delegación Las Varillas. Hay un proyecto de ley que se ha anunciado, pero bueno, todavía no hay nada en concreto, con respecto a facilitar el trámite de divorcio, hacerlo o reducirlo a un acto administrativo con la sola expresión, digamos, de las partes, digamos, para que la gente entienda mejor de qué se trataría este proyecto de ley, qué posibilidades hay también de que se lleve a cabo, en qué consiste un divorcio además. Bien, el proyecto de ley trata de hacer el divorcio, la ruptura del contrato matrimonial entre las partes, entre los cónyuges, como un mero acto administrativo ante el registro civil del lugar. Cabe decir que el contrato de divorcio es uno de los más importantes que uno firma a lo largo de su vida, que si bien lo puede firmar, es cierto, ante el registro civil, no por ello no deberían las partes, en todo caso, asesorarse bien sobre ese contrato que van a firmar, porque trae implicados un montón de cuestiones y efectos, no solamente hacia los derechos de las personas, sino también derechos patrimoniales. Y tampoco es lo mismo, entendemos desde nuestro lugar, la firma de ese contrato que la ruptura de ese contrato. ¿Por qué? Porque la ruptura viene a producirse a lo cabo de un tiempo donde ese contrato vino manteniendo efectos, los cuales, como decía, no son solo patrimoniales, sino que también tiene efectos hacia los derechos y hacia las mismas personas que lo conformaron, hacia esas mismas partes. ¿Cuáles son? Que las partes pueden haber tenido un distinto desarrollo a través del tiempo de duración de ese contrato. Alguna se puede haber visto vulnerada en sus derechos por una situación de asimetría, por las propias formas de ser de cada uno. Y bueno, al cabo o al momento de esa ruptura del contrato, la ley le otorga derechos a reclamar, los cuales no sabría si podrían estar siendo protegidos o si se cumplirían al momento de firmarse la ruptura ante un acto administrativo. Entendemos que solo el juez, ante quien se le presentan todas estas peticiones de derechos, ante quien se le presentan todas estas cuestiones que se han producido a lo largo del matrimonio y producida la ruptura, puede ser quien proteja mejor a aquellas personas que tienen o que se han visto afectadas en sus derechos, en su vulnerabilidad, en esa asimetría propiciada por las mismas partes a lo largo del cumplimiento de los años del matrimonio. El proyecto de ley contempla la realización de este acto administrativo en algún lugar específico y con gente preparada para tal fin, para que se le informe a la gente antes, ¿o no está claro aún? Sería ante el mismo registro civil, ante las personas encargadas, los oficiales de los registros civiles. Entiendo que les darán alguna capacitación. Es un proyecto de ley recién que que se introdujo en una de las cámaras y que tiende a simplificar y a abaratar costos. Entendemos que son justos en muchos de los casos esos motivos. Lo que también entendemos es que hay cuestiones de orden público, de afectación de derechos, de cuestiones de derechos personales, pero también patrimoniales, no solamente de las partes, sino también de terceros, muy importantes, que deben ser resguardados. Y creemos, con justa razón entendemos, que estas cuestiones no por nada fueron hechas por ley para que sean a través de un proceso judicial. ¿Que hay que abaratar los costos de ese proceso judicial? Puede ser, entiendo que sí, pero que quienes están más capacitados para asesorar y ver que esos derechos no se vean
que esas personas vulnerables o que han sufrido una asimetría no se vean afectadas, entiendo que es el planteamiento ante el juez, a través de un proceso judicial. Y con respecto, en el momento, digamos, bueno, si se llega a concretar o bueno, nadie sabe en realidad lo que va a pasar porque es un proyecto, ¿qué pasa cuando se tienen hijos menores? Que eso también está contemplado por la ley y tiene todo un proceso bastante particular, digamos, ¿no? Porque cada caso es particular. Bueno, claro, justamente hay una universalidad de casos que se dan ante este contrato de matrimonio y sus efectos y el rompimiento de este contrato que no en todos los casos es igual. No es igual cuando se ha tenido un crecimiento patrimonial importante para ver cómo es la repartición de esos bienes, quién ha colaborado más o menos en eso, quien sufre con las cargas de las responsabilidades hacia terceros que son acreedores, cuestiones patrimoniales. Pero una cuestión no menor y fundamental es cuando la ruptura de este contrato matrimonial se produce teniendo la pareja, el exmatrimonio, hijos menores de edad. Entiendo que allí sí no podrá obviarse la cuestión judicial, toda vez que hay que determinar, resolver aspectos fundamentales y protegiendo el derecho, sí, de los vulnerables, que son los niños, niñas o adolescentes. La responsabilidad parental, el régimen comunicacional para el padre no conviviente, que es fundamental, la cuestión de la prestación alimentaria, prestar por aquel padre que no convive en el hogar. Son 3 o 4 puntos que no se pueden obviar del tratamiento judicial, entiendo. En el caso de los abogados en general, ¿no? También hay medidas que tienen que ver con las jubilaciones donde han retirado, bueno, digamos, el registro de abogados de ANSES y le permiten a la gente o habría una intención de que la gente pueda tramitar su propia jubilación. ¿Qué es lo que ustedes observan con respecto a, por ahí, digamos, la intención de quitar del medio ciertos gestores y demás, que bueno, en muchos casos son abogados o contadores, en el caso del divorcio abogados, en el caso de las jubilaciones pueden ser ambos? No, en el caso de las jubilaciones solo los abogados podrían representar a aquellas personas ante el ANSES. Los apoderados son solamente abogados. No obstante, hoy en día en la práctica se venía dando la situación de que los mismos agentes del ANSES muchas veces acompañaban o asesoraban estos procesos de las personas que iban solas sin el acompañamiento de un abogado a tramitarse la pensión o la jubilación. Pero si lo hacían, lo tenían que hacer a través de un abogado matriculado especialmente en el ANSES para hacer esos trámites. Entendemos sí que quienes se hagan asesorar a través del abogado en esta cuestión tan compleja, muchas veces, en algunos casos es sencilla la cuestión de la jubilación, pero en otros casos requiere un mayor estudio para ver cuál es el beneficio mejor. Y en esos casos, entiendo, sí deberían ser asesorados por un abogado que los lleve a un mejor final en ese difícil trámite que es obtener la jubilación en muchos de los casos. En el caso de los colegios de abogados están sentando posición con respecto a estos dos puntos en particular, teniendo en cuenta de que la gente no conoce en realidad o muchas veces no conoce todos sus derechos. Sí, se está trabajando fuertemente a través tanto de los colegios de abogados de cada una de las circunscripciones, como también a través de las federaciones que agrupan los colegios de abogados, acerca de, ver cómo nos plantamos o nos ponemos ante estas situaciones en donde se nos quiere cercenar muchas veces de nuestro trabajo o tal vez también bajarle la calidad. Y entendemos que el asesoramiento jurídico en estas cuestiones fundamentales es fundamental.
podrán avanzar los divorcios administrativos, pero el asesoramiento jurídico de las partes va a tener que estar porque, insisto, en esta ruptura del contrato matrimonial se han producido muchos efectos a lo largo de esos años que han convivido, patrimoniales y personales, que las partes van a necesitar consultar a su abogado de confianza para que no sean vulnerados, para que sean protegidos y para poder reclamar en eso. En el caso de que se firme o firmen, digamos, por esta posibilidad que se les daría, si se comete algún error ya no habría vuelta atrás si no se asesoran antes. Bueno, es difícil, sí, porque hay institutos que establecen un cierto plazo para poder reclamarlo, para poder peticionarlo, como por ejemplo el derecho de compensación de aquel que se ha visto vulnerado, a quien ha tenido una asimetría en el desarrollo de todo este tiempo del matrimonio y que no ha podido desarrollarse profesionalmente o laboralmente o lo que fuere, para peticionar al otro una compensación económica. Bueno, eso tiene un plazo perentorio para pedirlo. ¿Desde cuándo será contado? ¿Cómo será noticiado? Bueno, son cuestiones que, a ver, todavía no hay mucho de eso, no sabemos, pero bueno, queremos creer y tener confianza en que todo va a salir de la mejor manera posible y que, bueno, se va a legislar conforme los argentinos o la ciudadanía lo merece. Muchísimas gracias.